Hola, 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 muy buenos días mis hermanos, mis hermanas. Es un gusto saludarles por este medio, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para las naciones. Paz de Cristo, mis hermanos, mis hermanas, espero que hayan pasado una muy buena fecha en familia, ya que las celebraciones en familia no tienen fecha para celebrar. Es que convivamos lo más que se pueda, no importa el día que sea, siempre es agradable delante de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios tener una convivencia familiar. Hoy, mis hermanos, espero contar con su presencia, saludándoles, como les decía, desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, Tultitlán exactamente, para compartirles esta enseñanza que se titula No me avergüenzo del Evangelio. Así es que vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice a través de su palabra, y reciban un saludo afectuoso de parte de mi esposa Blanca Madrigal Torres. Mis hermanos, pues vamos a iniciar para poder avanzar a este estudio, ya que vamos a estar siendo es un tiempo un poquito extenso el tema. Gloria a Dios, Dios bendiga, paz de Cristo, hermana Blanca Madrigal, mi esposa, nos está viendo, así de que vamos a estar tocando el tema, no me avergüenzo del Evangelio. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que a usted le avergüenza en la vida? ¿O nada le ha avergonzado? ¿Se da cuenta? A veces, mis hermanos, suceden cosas en nuestra vida que traen vergüenza a nuestra vida espiritual, a nuestra vida natural. Por ejemplo, tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos hermanos, tenemos familia que a veces por su conducta nos avergüenza, pero también no podemos sentirnos mejor que ellos, porque a lo mejor usted o yo fuimos o somos la vergüenza de la familia en algún tiempo. Y mucho cuidado, porque puede ser que actualmente usted o yo seamos la vergüenza de la familia. Tengan o no tengan razón, ellos se sienten avergonzados por nuestra conducta. Por eso, mis hermanos, no hay que juzgar, no hay que criticar, hay que seguir adelante con nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy es muy claro: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así es que, mi hermano, vamos a darle lectura a la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12. Aquí donde vamos a llevar nuestra enseñanza, y después la vamos a ir desglosando, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿sí? Muchas veces, mis hermanos, acabamos, Dios bendiga a nuestro hermano Fernando, paz de Cristo, hermano, desde donde nos está viendo. Se me olvidaba comentarles, pónganle por favor ahí desde qué ciudad, país, galaxia, desde qué planeta nos está viendo, mis hermanos, para saludarnos unos a los otros y ser bendecidos. Hermano Fernando Cabrera, paz de Cristo, bendiciones para usted y toda su familia. Les comentaba, mis hermanos, que este tema va a ser un poco o un mucho de edificación para nuestra vida. No sé si usted predique, no sé si usted enseñe, no sé si usted comparta la palabra del Señor con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, con sus vecinos, con quien sea, o se avergüenza del Evangelio. Aquí está la clave, ¿sí? Así de que vamos a darle lectura a la palabra del Señor, que dice de esta manera. Dijimos que la clave iba a ser, se llama la base bíblica, en Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12.
que dice de esta manera. Yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente. No es la Reina Valera. Y dice la Escritura de esta manera: les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra, está hablando el Señor Jesucristo, será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. ¿Qué te parece? Vamos a ir desglosando el tema, ¿sí? Dice el primer versículo: les digo la verdad, hablando el Señor Jesucristo. A todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Y para que el Señor Jesucristo nos reconozca en presencia de los ángeles de Dios, quiere decir que ya tenemos la vida eterna, que ya estamos frente a nuestro Dios, después de muerto, lógico, ¿ya? Y luego sigue diciendo el 9, pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya no estarás en la presencia de Dios si niegas al Señor Jesucristo, si te avergüenzas del Evangelio que Él nos dejó. Versículo 10. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Puedes hablar en contra de Jesús, puedes decir lo que quieras, pero dice que Él te perdona. Pero si hablas o blasfemas en contra del Espíritu Santo, no tendrás perdón. ¿Qué te parece? Y luego se dice: cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir. En otras palabras, ¿para qué quieres abogado? ¿Para qué quieres quien te defienda? Dios bendiga a nuestros hermanos de Salem Comunicaciones. ¿Desde qué lugar nos está viendo mi hermano? Bendiciones para ustedes, donde quiera que se encuentren. Dice: porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el tema. La importancia de una buena confesión. La importancia, hermano, de evangelizar con palabra de Dios. Porque ya lo leímos. Os digo que todo aquel que me confesar delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Así es que, mis hermanos, no hay otra más que predicar la palabra del Señor. Jesús nos consuela. Jesús consuela a todos los fieles, explicando que el cristiano que sufre obtendrá como recompensa lealtad y honor delante del trono de Dios, mientras que ángeles de Dios rodean su trono. Qué importante, mi hermano, que usted y yo padezcamos por causa del Evangelio de Jesucristo, no por causa de nuestras acciones, no por causa de nuestra conducta, sino porque predicamos la palabra del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que aprender en estos versículos el gran peligro que se corre en tener vergüenza de Cristo, tener vergüenza del Evangelio. Porque ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos ha enseñado?
Dice, mas el que me negare, ¿sí?, delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cuándo se puede decir de alguno que está avergonzado de Cristo? ¿De qué manera? Bueno, somos culpables de esa falta, de esa vergüenza, cuando usted y yo nos avergonzamos de que se sepa que somos cristianos, de que se sepa que amamos y creemos en las doctrinas de Cristo, que deseamos vivir según los mandamientos de Cristo y que ansiamos ser contados como miembros del pueblo de Cristo. La doctrina, las leyes y el pueblo de Cristo nunca fueron bienvenidos, nunca fueron populares, nunca fueron aceptados y nunca lo serán. El que confiesa valerosamente que amamos el Evangelio, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, está seguro de que va a venir a nuestra vida persecución. Va a venir a nuestra vida que nos ridiculicen, que se burlen de usted, de mí. Pidamos, mis hermanos, que no suceda eso, el avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que se retrae de hacer esa confesión, que se arrepiente por miedo del ridículo y de la persecución, se avergüenza de Cristo y está incluso en la sentencia, como les decía hace rato, que cuando usted proclama este pasaje, ¿sí?, lo lee, lo entiende, ¿sí?, estamos expuestos a ser rechazados delante de Dios y de sus ángeles, ¿sí? Pidamos entonces, mis hermanos, a diario, cada día en nuestras oraciones que tenemos, ¿sí?, valor, autoridad, para que nos defienda nuestro Señor, nos dé poder de confesar a Cristo ante los hombres. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno es que nos avergoncemos del pecado. Eso sería bueno, avergonzarnos del pecado, pero no del Evangelio, ¿sí? Avergonzarnos del mundo, de la incredulidad, pero nunca avergonzarnos de aquel que murió por nosotros en la cruz. ¿Qué te parece? Es importante, mis hermanos, que entendamos que hay poder en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sigue diciendo la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo. Mas el que me negare, yo no sé cuántos han negado a Jesucristo, no sé si usted, mi hermano, mi hermana, en algún momento de aflicción, en algún momento de problemas, ha negado a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero fíjese lo que dice la Escritura, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Jesús cambia la perspectiva del mundo al hablar de salvación y perdición, de pérdida y de hallazgo. Aquí nos confronta, mis hermanos, con una elección. Tenemos que tomar una decisión. Quienes se avergüenzan, ¿sí?, de Jesús y lo rechacen en esta vida, lo verán con claridad en el día del juicio. Pero ya no va a haber esperanza en aquel día. Pero ya será demasiado tarde, como les decía. Quienes lo vean ahora sí y lo aceptan, escaparán de la vergüenza del rechazo en el juicio final. ¿Qué te parece? Por eso, mis hermanos, el tema, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él no dijo, quien me niega en su corazón o me niega en su mente. Él dijo, el que me negare delante de los hombres, aquí en la tierra, ¿sí? Existe una razón de mucha importancia para declarar públicamente nuestra fidelidad, nuestra lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Para muchos
Esta es la razón más difícil de todas. Esa es la encomienda más difícil de todo. En la mayoría de los casos es por temor al hombre. Exactamente, mis hermanos, de lo que Jesús nos advirtió en sus palabras anteriores. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Eso está en Lucas capítulo 12, versículo 4. ¿Sí? No temas al hombre. ¿Sí? La prueba, mi hermano, mi hermana, ¿de dónde nos está viendo? Paz de Cristo, hermano Fernando, ¿de dónde nos está viendo? Los hermanos de Salem Comunicaciones, ¿de qué país lo está viendo? ¿De qué ciudad? ¿En qué lugar mis hermanos está conectado? La hermana Blanquita Madrigal, ¿desde dónde nos está viendo? Así es que póngale por favor ahí para bendecirnos unos a los otros y al final oraremos por cada lugar, cada estado, cada municipio, cada pueblo, cada nación, para que el Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. La prueba de confesar o negar a Jesús ante los hombres vendrá de formas diferentes, pero llegará siempre. Ayudará mucho, mis hermanos, a estar determinados en nuestra mente y en nuestro corazón antes de que llegue la prueba para que podamos resistir. Jesús claramente llama a sus seguidores a una elección, a una decisión, como hizo antes en Lucas capítulo 11, 23. El que no es conmigo, dice, contra mí es. Si no estás del lado de Jesús, estás en contra de Jesús. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Dios los bendiga desde Tultitlán, Estado de México. Mi hermana Blanca Madrigal, mi esposa, Dios me la bendiga. Faltan más hermanos que le pongan ahí, mi hermano, desde donde nos está viendo, para saludarles personalmente. Dice la Escritura, la elección es para estar con Jesús o en contra de Él. Aquí tenemos que hacer una elección de confesar a nuestro Señor Jesucristo o de negarlo. Por eso es el tema, no me avergüenzo del Evangelio. Sigue diciendo la Escritura, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Dice, esto probablemente, mis hermanos, se refiere a un momento de debilidad, a un momento de problemas, a un momento de enfermedad, ¿sí? Al no dar testimonio público de nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, que podría ser perdonado. Pero por el contrario, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo está rechazando una verdad establecida por Dios, no por el hombre, y por eso es que no será perdonado. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Jesús dijo que esto, cuando parecía ser más popular, cuando Jesús andaba en la tierra, era porque era muy conocido cuando anduvo aquí en la tierra. En Lucas capítulo 12, versículo 1, ¿qué es lo que dice la Escritura? Lucas capítulo 12, versículo 1, dice de esta manera, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Aleluya. Hipocresía en aquellos tiempos. ¿Será que hoy no hay hipocresía en la iglesia? ¿Será que hoy no hay fariseos? Dice, tengan cuidado con la levadura, aquellos que te barbean, aquellos que te dicen, qué bonito predicas, hermano.
Qué bonito enseñas, hermana. Qué bonito cantas. Cuidado, porque eso es hipocresía delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Ahí es que, mis hermanos, continuemos con la enseñanza, ¿sí? Y si tengamos cuidado de la hipocresía de los fariseos. Actualmente hay mucho fariseísmo dentro de la iglesia de Dios. Aunque no diga amén, de perdido diga ay, porque es cierto. Así es que, mi hermano, en Lucas 12:1 dice eso, ¿sí? Que tengamos cuidado de la hipocresía de los fariseos. Jesús sabía que él era popular, ¿sí? Y que ser popular no es lo mismo que tener la lealtad y la confianza de todos los que te rodean. A pesar de que llamó a todos aquellos que estaban en aquel tiempo arremolineándose, ¿sí?, a tomar una decisión, les advirtió también sobre el tomar la elección equivocada. Tengan cuidado qué es lo que van a elegir. El ministerio principal, mis hermanos, del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo, porque dice la Escritura: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. Él les dirá quién soy, ¿sí? Eso viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Cuando se rechaza totalmente su testimonio acerca de Jesús, se ha blasfemado contra el Espíritu Santo y se le ha dicho a él mentiroso. Los que rechazan definitivamente a Jesús son culpables de este pecado. ¿Qué te parece? Así es que tengamos cuidado. Los fariseos, mis hermanos, difamaron al Espíritu Santo, atribuyéndole conscientemente al diablo su obra, cometiendo así el pecado imperdonable. Tengamos mucho cuidado a quien le dan la honra y la gloria. Cuando usted recibe una bendición, cuando usted recibe un milagro, diga gloria a Dios. No se la atribuya a ningún santo ni a ningún Dios ajeno, ¿sí?, que no sea nuestro Dios poderoso en batalla. ¿Qué te parece? Es que, mis hermanos, dice, así cometieron los fariseos el pecado imperdonable, ¿sí? Cuando se rechaza totalmente su testimonio de Jesús, hace mentiroso al Espíritu Santo y son culpables del pecado de blasfemia. Los fariseos, difamaron al Espíritu Santo, ¿sí?, por ese pecado imperdonable. Vemos aquí que su pecado no era una acción impulsiva o fruto de la ignorancia, porque conocían la palabra del Señor, ¿sí?, conocían la ley, sino fue el resultado de un continuo y obstinado rechazo de las verdades de Cristo, que hablaban de Jesús como el Hijo de Dios. No lo aceptaban. Era un pecado contra el conocimiento espiritual, porque tenían evidencias de la verdad por las palabras y los hechos de nuestro Señor Jesucristo cuando andaba en la tierra, del Mesías. Al escoger, sabiendo quién era Él, tal insulto lo hicieron contra el Espíritu Santo y perdieron el derecho de que sus vidas fueran ministradas por Él. Y eso no les será perdonado. ¿Qué te parece? Eso nos enseña claramente, mis hermanos, que hablando Jesucristo en Mateo capítulo 12, 27 al 32. Mateo 12,
37 al 22, que dice: si yo echo fuera los demonios, gloria a Dios. Saludos a mi hermano Fernando Cabrera, bendiciones. Si yo echo, dice el Señor Jesucristo, fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Qué te parece? Hay un peligro de avergonzarse del Evangelio de Cristo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, nunca. No le será perdonado. ¿Se da cuenta? Las eternas consecuencias, mis hermanos, de este pecado nos obligan a considerarlo y pensarlo seriamente. ¿Cómo podrá alguno saber si ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Simplemente el hecho de que alguien desee que Jesús sea el Señor en todo nuestro ser, el hecho de que alguien desee que Jesús sea Señor en todo, muestra no ser culpable de este pecado. Cuando tú le das el primer lugar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tú no tienes por qué ser culpable de la blasfemia. Sin embargo, el que rechaza continuamente a Jesús, como en el caso de los fariseos que estábamos hablando de la palabra, endurecerá nuestro corazón contra el Espíritu Santo y nos pone en camino de un rechazo total y definitivo de Dios. ¿Qué te parece? Hay un peligro. Algunas personas, mis hermanos, en forma de broma o como un atrevimiento intencionalmente dicen palabras que ellos suponen cometen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creen que es cosa sin importancia en bromear con la eternidad, en bromear con chistes vulgares en contra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mi hermano, la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo es más que una serie de palabras, ¿sí? Más bien es la disposición a una vida que rechaza el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando estamos hablando, rechazando el testimonio del Espíritu Santo, eso no tendrá perdón. No porque sea un pecado demasiado grande para que Dios lo perdone, sino porque es una actitud del corazón a que no le preocupa el perdón de Dios. ¿Se da cuenta? Nunca tendrá perdón, simplemente porque nunca quiere el perdón de Dios. Es posible que en su interior desee, ¿sí?, el perdón bajo sus propios términos, pero nunca conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de todo lo que hacemos. Hay dos asuntos que merecen tener nuestra atención especial en este párrafo breve que vamos a leer. Primero, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a entender el significado de la palabra blasfemia. ¿Qué significa blasfemia? Bueno,
La palabra blasfemia significa calumnia, reproche, hablar en forma irreverente, irrespetuosa, maligna. Ese es el significado de la palabra blasfemia. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo debe de interpretarse en ese contexto. Jesús, en el poder del Espíritu Santo, realizaba una obra claramente de Dios. Venía directamente del cielo, ¿sí? Los líderes religiosos de aquel tiempo, los fariseos, para no reconocer a Jesús como Hijo de Dios y sabiendo bien lo que estaban haciendo, con toda deliberación, alevosía y ventaja, ¿sí?, atribuyeron la obra de Dios, lo que Jesús hacía, a Satanás. Lo blanco lo llamaron negro. La luz la llamaron oscuridad. ¿Se da cuenta? Lo puro lo llamaron impuro. Lo celestial lo llamaron infernal. Infierno. Hay una sola condición para recibir el perdón de Dios, y es el arrepentimiento sincero. Los líderes de aquel tiempo, mis hermanos, manifestaron una actitud impertinente. Ellos mismos se excluyeron de la misericordia de Dios. Y eso, mis hermanos, en eso hay una diferencia entre una falla momentánea, ¿sí? Por ejemplo, como cuando Pedro se puso en el camino para evitar que Jesús fuera a Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él volviéndose, Jesucristo volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se da cuenta? Y por otro lado, la decisión deliberada y permanente para obrar contra los propósitos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pedro quería evitar el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra, ¿sí? Como en el caso de Judas, cuando entregó a Jesús a los enemigos con un beso. Estos líderes, mis hermanos, estos líderes religiosos, ¿sí?, estaban en la misma categoría que Judas. Y el otro asunto, mis hermanos, se refiere: ¿por qué puede uno recibir perdón si habla contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús? ¿Por qué puede uno recibir perdón si habla contra el Hijo del Hombre, pero no si habla contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Es la de convencer de pecados. El convencimiento, el estar usted seguro de que le falló al Señor. Decir: Señor, perdóname porque estoy arrepentido de todo corazón, sinceramente. No sé lo que hice, no sé lo que hablé, por eso te pido perdón. Un arrepentimiento genuino. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué te parece? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya está juzgado, mis hermanos. Cuando uno habla contra o blasfema el Espíritu Santo, está rechazando la única provisión de Dios para redarguir de pecados, para llevarnos al arrepentimiento. Cuando uno blasfema contra Jesús, aún el Espíritu Santo puede convencernos, pero si blasfema contra el Espíritu, no queda más esperanza. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta? No queda más
esperanza, y eso es peligroso. Ok, terminamos resumiendo todo. Vemos, mis hermanos, vemos aquí que el pecado de los fariseos y de los saduceos, que eran dos sectas que prevalecían en aquel tiempo, fue premeditado, fue pensado, fue la culminación de un largo proceso de rechazar el testimonio en palabra y obra de nuestro Señor Jesucristo. También fue un pecado a sabiendas, es decir, ellos sabían perfectamente que estaban violando los dictados de su propia conciencia. Estaban seguros de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, fue un acto consciente, deliberado. Se pregunta si se puede cometer blasfemia contra el Espíritu Santo en este tiempo. Entendemos que sí, pues hay más evidencias que nunca del poder de Dios. Hay milagros, hay liberaciones, hay sanidades, hay milagros de restauración, ¿sí? Obrando en todo el mundo con obra de sanidades. Y aún mucho más dramático y evidente es el poder transformador del Evangelio, obrando en la vida de millones y millones y millones en toda la tierra, en todo el mundo. Por eso, mis hermanos, el que persiste en rechazar estas evidencias y atribuirlas a Satanás, se encuentra en la misma compañía, en la misma situación que los fariseos y los saduceos. Bueno, aquí dejamos pendiente, como les decía, es una enseñanza extensa, pero muy interesante para ir conociendo qué es el poder del Evangelio y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos. Mañana los esperamos, primeramente Dios, si el Señor así lo permite, a las 11 de la mañana. Perdón, mañana es domingo, no. Nos veremos el próximo lunes a las 11 de la mañana, ¿sí? Primeramente Dios, y continuaremos con esta enseñanza. La segunda parte de No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 1:16. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestros hermanos que están conectados, por mi esposa Blanca Madrigal Torres, bendecimos a sus hijos, a sus nietos, a su familia, a mis suegros, a mi hermana Graciela, que está ahorita en su casa viendo. Cada vez que transmitimos, ella nos ve diferido, pero se goza en el Señor. Bendecimos también a nuestro hermano Fernando Cabrera, que es de la congregación de la Iglesia Apostólica de Izcalli, Tultepec, Estado de México. Bendiciones, mis hermanos de esta Iglesia Apostólica en la fe de Cristo Jesús. Saludamos y bendecimos a los hermanos de Salmo en Comunicaciones que están viéndonos. No me puso de dónde está, dónde nos está viendo, pero también bendecimos a todos los que están conectados. Bendecimos, mis hermanos, en ese momento a toda la iglesia que esté viéndonos por ese conducto, derramando de bendiciones, sanidad al que esté enfermo, liberación al que necesite ser liberado, y que seas tú, mi Señor, glorificado y exaltado. A ti sea siempre toda la honra y toda la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mis hermanos, decimos el texto final. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Bendiciones.